La pandemia del COVID-19 tuvo una consecuencia que muy pocos creían posible, que las personas nos empezáramos a trasladar a trabajar a nuestros hogares y que el teletrabajo, un concepto que venía conversándose de hace decenas de años, se iba a transformar en una realidad para muchas personas. Si bien recientemente las grandes empresas están haciendo que todos volvamos a nuestras oficinas, el teletrabajo ha llegado para quedarse en cierto sentido. Y es por eso que nos tenemos que hacer una pregunta bastante concreta y muy importante. ¿Cómo afecta el espacio físico donde trabajamos a nuestra productividad y la calidad de nuestro trabajo? Y eso además complementado con la pregunta de ¿cómo nos afecta el efecto catedral en nuestra productividad? Hola, mi nombre es Santiago y en este canal lo que hacemos es encontrar herramientas, trucos y formas de ser más productivo, tener una mejor salud financiera y tener un mejor estilo de vida. Y el día de hoy les vengo a hablar sobre el efecto catedral. Cuando yo estaba viviendo el periodo del COVID-19 y tuve que quedarme enclaustrado en mi hogar trabajando, me empecé a preguntar cómo afecta este espacio físico mi trabajo, cómo afecta el estar en una u otra pieza lo que estoy haciendo y cuándo o cómo soy más efectivo. Eso me llevó a investigar un montón de cosas. Leímos varios libros, distintos papers, vimos videos, vimos documentales y uno que particularmente destacó mucho era un paper que se hizo en el año 2007 de la Universidad de Vancouver y de Minnesota. Este estudio del año 2007 lo que hace es hablarnos de cómo afecta el espacio físico la forma de interactuar de nuestro cerebro y descubrieron un efecto fascinante. Ellos dividieron los espacios físicos en dos grandes tipos. Por un lado estaban los espacios físicos que ellos llamaban catedrales, lugares donde los cielos, los techos son muy amplios, y lugares que ellos llamaban capillas, o espacios donde los techos son más bajos, más cercanos a la tierra y no hay tanto espacio libre. Y lo que descubrieron era que las personas trabajan y piensan de una manera muy distinta. ¿Sabían ustedes que las personas cuando están en lugares con techos amplios tienden a trabajar y su cerebro funcionar de una manera mucho más abstracta, etérea, creativa? Y por el otro lado, cuando estamos en lugares con techos bajos como las capillas, tendemos a pensar de manera concreta, específica, detallista. Y esto trae distintas consecuencias muy importantes para la productividad de todos nosotros. Dentro de nuestras oficinas y nuestros hogares tenemos que empezar a ser intencionales con la forma en que diseñamos nuestros espacios. Una sugerencia concreta es, si es que trabajas desde el hogar, o sea, haces teletrabajo, es dividir tu espacio en 4 grandes pedazos. En primer lugar, tienes que tener un espacio de recreación, es decir, ese lugar donde tú te pones a ver videos de YouTube, consumir redes sociales, ver películas y donde esté ojalá lo más delimitado posible y que tú puedas de una u otra manera decir: este espacio, este sofá, este lugar de mi casa es el lugar donde yo descanso. Distinto es el segundo lugar que tú tienes que tener en un hogar. En un hogar tú lo que tienes que crear o delimitar es un espacio de dormir y que es distinto que el de recreación. ¿Qué quiero decir con eso? Hay muchos estudios que demuestran que las personas que consumen teléfono móvil en general, redes sociales, videos o televisión antes de dormirse reciben una luz que afecta la forma en que su cerebro está procesando el día y por ende podemos decir que afecta la calidad de su sueño. Esto es algo que todos obviamente conocemos, pero es algo que muy poca gente respeta, lo cual es muy curioso porque muchas veces respetamos el descanso ajeno, el sueño ajeno, hacemos silencio cuando entramos a una pieza que alguien está durmiendo, pero no somos capaces de hacer silencio cuando nosotros entramos a una pieza para dormir y no apagamos el teléfono y no apagamos la televisión. En tercer lugar, tú tienes que tener un espacio de ejercicio. Si hoy en día tienes la posibilidad de ir a un gimnasio, salir a correr o algo por el estilo, es perfecto. Pero si tienes que hacer trabajo físico dentro de tu hogar, lo que tienes que lograr es crear un espacio delimitado donde tú sepas que si cruzas esa línea imaginaria, tú debes ejercitarte. Y no es necesario que sea muy grande. No es necesario tener grandes máquinas, no es necesario tener tremendas pesas para poder hacerlo. No, lo que tú necesitas es simplemente un espacio protegido donde incluso puedes hacer calistenia. Puedes dedicarte a estar en tu casa tranquilo haciendo ejercicio con tu propio peso. Pero por último, tenemos un cuarto espacio que yo considero fundamental
y que pocas veces se respeta. Lo que yo llamo el espacio creativo o de trabajo. ¿Y por qué digo creativo? Como venía diciéndoles, ustedes tienen que ser muy intencionales en cómo crean los lugares donde trabajan. La primera regla es evidente. Nunca, nunca, nunca trabajes en el mismo espacio físico donde descansas. Nunca te lleves el computador a la cama y trabajas desde la cama. Nunca lo hagas desde ese sofá donde disfrutas, juegas videojuegos, consumes redes sociales, ves películas. Nunca los mezcles, porque tu cerebro no es bueno para distinguir lugares. Además, este espacio de creatividad tiene que tener las condiciones adecuadas del efecto catedral. ¿Cuáles son esas condiciones? Tiene que tener espacios amplios a su disposición. Muchos de nosotros decimos, pero yo no puedo cambiar el techo de mi hogar, no puedo cambiar el techo de mi departamento. ¿Cómo lo hago? Bueno, no importa tanto el tamaño, sino que importa la comparación. ¿Qué quiero decir con eso? Es ideal que un espacio de trabajo siempre tenga a lo menos una ventana cerca de tu espacio de trabajo. Porque lo que haces es de esa manera generar un techo artificial. Es decir, la persona puede mirar hacia afuera y cuando puede mirar hacia afuera puede ser más creativa, puede tener pensamiento más abstracto. Cuando te quieres concentrar y decir voy a revisar cada uno de los números de esta planilla para no equivocarme, tal vez lo correcto o lo bueno es simplemente ponerte frente a una muralla y concentrarte única y exclusivamente con ese computador. El truco es saber conocer las diferencias y el truco está en saber delimitar con espacios concretos, físicos y hasta imaginarios de dónde estás trabajando. De esa manera vas a poder lograr combinar lo que es el efecto catedral con lo que yo llamaría el efecto post-COVID del trabajo a distancia. La creatividad, como todos sabemos, es un proceso de crear nuevas ideas que tengan valor. Eso es lo que decía un pensador que se llamaba Ken Robinson. Ken Robinson hablaba de este proceso como el buscar ideas distintas, ver cuál era su valor o su peso y unirlas de maneras creativas. El creativo es el que junta dos ideas que antes no estaban conectadas y las plasma en algo nuevo. Bueno, la creatividad es algo que tú debes empezar a incorporar en tu vida dentro de este espacio de la creatividad. Pero lo más importante de esto es recordar que el pensamiento abstracto, la creatividad, el cerebro es muy difícil de manejar. En cambio, tu espacio físico, el lugar donde haces las cosas, es mucho más sencillo. Así que si quieres llegar muy lejos en cómo hacer las cosas de una manera más productiva, parte preguntándote una cosa muy sencilla. ¿Cómo puedo cambiar el lugar físico donde me estoy sentando? La luz que me está acompañando, las ventanas que tengo a la vista. De esa manera vas a poder lograr algo que es fascinante, que es engañar a tu propio cerebro del efecto catedral. Si te gustó este video, te dejo invitado a revisar otro video que hice que se llama Deep Work, un video sobre lo que se conoce como el trabajo profundo, que te voy a dejar en este link. Y si te gustó todo esto, te invito también a suscribirte, poner la campanita y ojalá dejarme un comentario.